Hola una vez más, estamos en los vídeos de formación online del canal YouTube Trabajando con Matemáticas.com, en concreto el primer curso de secundaria, y nos estamos centrando en vídeos relativos al conjunto Q de los números racionales, que como bien recordamos, la Q de los números racionales proviene de la palabra italiana quotiente. Lo que vamos a hacer ahora es indagar un poco cómo realizar las operaciones con fracciones, centrándonos en lo que es la multiplicación y la división. Y debemos recordar que para dividir y multiplicar nunca hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, mínimo común múltiplo de los denominadores solamente para sumar, restar y comparar. Para multiplicar y dividir, no. Multiplicación y división. El producto de varias fracciones es una fracción que tiene como numerador el producto de los numeradores y como denominador el producto de los denominadores. Es decir, vamos a hacer la multiplicación de numeradores en horizontal y la multiplicación de denominadores también en horizontal. Y si yo tengo que multiplicar tres fracciones, haré lo siguiente. En realidad, las tres rayas de los cocientes lo pondré como una sola raya y multiplicaré los numeradores y multiplicaré los denominadores. Es tan fácil como esto. Por lo tanto, para multiplicar, ni se os ocurra hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto ni hablar. ¿De acuerdo? Un quinto por 7/12 o un quinto de 7/12 no es sacar el mínimo común múltiplo y multiplicar y tener semejante número tan gigante. ¿De acuerdo? Es decir, la multiplicación nos daría simplemente 7/60. 1 por 7, 7, 5 por 12, 60. No es lo mismo, evidentemente lo veis, ¿verdad? Que esto es mucho más complicado y es mucho más extraño y salen unos números gigantes. Bien, vamos a explicar gráficamente qué es realmente una multiplicación de fracciones. Fijaros que dice, un pastelero tiene 10 tartas y vende la mitad. Expresado esto en el conjunto de las fracciones, se escribiría lo siguiente. Un medio de 10 tartas de 10 unidades. La mitad de 10 tartas es 10 entre 2, es la mitad. Son 5 tartas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos multiplicando fracciones, en realidad estamos haciendo en este caso la mitad de 10, que es por lo tanto es una división. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con más ejemplos de multiplicación de forma gráfica. La mitad de un cuarto es un octavo. Fijaros que la mitad de una cuarta parte. Aquí tenemos una cuarta parte. Hemos dividido la tarta, la unidad entera, en 4 partes y hemos tomado una. Y entonces yo voy a hacer ahora la mitad. Voy a coger unas tijeras, corto, y la mitad, al hacer la mitad de una cuarta parte, realmente lo que me sale es una octava parte. Consecuentemente, lo que vemos es que obtenemos una porción más pequeña, es decir, un octavo. La mitad de, al final, está resultando una división.
¿De acuerdo? Una división. Eso es la mitad de una cuarta parte. Por lo tanto, cuando nosotros cogemos las tijeras y dividimos la cartulina o la unidad por la mitad, resulta que la cuarta parte también la dividimos por la mitad. Es decir, tenemos un octavo. La mitad de una cuarta parte es un octavo. Es decir, que la multiplicación gráficamente y matemáticamente también, en realidad, aunque estamos multiplicando, pero su significado vamos a encontrar que es una división. Las tijeras dividen, cortan. ¿De acuerdo? Pero nosotros lo realizamos como una multiplicación de numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Vale? Que quede claro esto. División de fracciones. Estamos en el punto 9b. La división de dos fracciones es otra fracción. Pero ojo, que es el resultado de multiplicar la primera por la inversa de la segunda. Es decir, ahora la división de dos fracciones se convierte en una multiplicación de la primera, tal cual está, por la inversa de la segunda. Es decir, si yo tengo un medio entre 3/4, lo que hacíais en primaria era 1 por 4 y 2 por 3. En realidad habíais convertido en primaria la división en una multiplicación. Pero nosotros lo vamos a poner así. No me hagáis lo que hacíais en primaria, ¿vale? La división realmente es una multiplicación. Ahora lo explicaremos gráfica y matemáticamente. Es decir, cuando yo divido una mitad en 3/4 partes, en realidad me dan una multiplicación. Bien, para dividir se multiplica la primera por la inversa de la segunda. Lo insisto muchas veces. Vamos a ver qué es esto de la inversa mediante un dibujo. Fijaros que aquí tenemos esta figura hacia arriba y esta está hacia abajo. Por lo tanto, la inversa es lo contrario. Y esto vendría muy bien que lo recordásemos gráficamente porque la primera fracción queda igual y la segunda le damos la vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, la inversa de la fracción AB es BA. ¿De acuerdo? BA. Bien, seguimos. Para dividir, por lo tanto, ni se os ocurra hallar el mínimo como múltiplo de los denominadores. Estaría mal, ni para dividir ni para multiplicar. Insisto muchas veces. Bien, vamos a hacer esa explicación gráfica, igual que lo hemos hecho antes con tartas para la multiplicación y luego con un gráfico, con un rectángulo. Ahora imagina que queremos repartir 5 tartas en cuartas partes, en cuartos. Expresado en fracciones se escribiría así: 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 5 unidades, lo voy a repartir en cuartas partes, es decir, lo voy a dividir en 4 partes cada una de esas tartas. Por lo tanto, si cada una de esas tartas la divido en cuartas partes, es decir, estaría diciendo ¿cuántas cuartas partes caben en 5 tartas? Es decir, solamente con leerlo bien, ¿cuántos cuartos caben en 5? ¿Cuántos cuartos caben en 5? Me doy cuenta que es una multiplicación y por eso la división se convierte en una multiplicación. El número que sale, en este caso lo he puesto adrede para que saliese entero y lo entendiésemos mejor, el número que sale en realidad representa trozos más pequeños. Y en ese caso sí que tiene sentido que la división realmente al representar trozos más pequeños sea una verdadera división, pero también es una multiplicación porque esos trozos son más pequeños pero son más. ¿De acuerdo? Es decir, la división la hemos convertido en una multiplicación por la inversa porque realmente lo que estamos haciendo es dividir cada una de las unidades en trozos más pequeños, pero lo que nos salen es trozos más pequeños, más cantidades, por lo tanto se justifica tanto que es una división como porque es una multiplicación. Bien, ahora puedes comprender mejor que dividir es multiplicar por la inversa de la segunda, porque la primera se reparte en porciones más pequeñas. Bien, ejemplos
Otro ejemplo, como hemos hecho antes con una tarta, también la multiplicación, pues ahora lo vamos a hacer con la división. Pero la pregunta es muy distinta. En media tarta, en esta zona amarilla, ¿cuántos cuartos de tarta caben? En media tarta caben 2. Esto sería matemáticamente la mitad por la inversa de la segunda, es decir, 1 por 4, 4, y 2 por 1 es 2. La inversa, recordamos, que es ponerlo al revés. Es decir, caben 2 cuartos. Bien, aquí tenemos la media tarta. Vamos a verlo gráficamente. ¿Cuántos cuartos de tarta caben? Pues si estoy pidiendo cuántos cuartos de tarta caben, lo que tendré que hacer es dividir la tarta en cuartas partes. Evidentemente, en media tarta caben 2 cuartas partes de la tarta entera. Bien, en el punto 10 lo que vamos a ver es la obtención de la fracción irreducible del resultado. Siempre simplificaremos el resultado dividiéndolo entre su máximo común divisor. Tanto si hacemos una multiplicación como si hacemos una división, habrá que hallar el máximo común divisor y dividir en los resultados finales. Es decir, 12 por 5, 60. 27 por 2, 54. El máximo común divisor de 60 y 54 es 6. Por lo tanto, dividimos arriba y abajo entre 6. Nos da 10 novenos. Esta sería la fracción irreducible que tiene los números más pequeños y las porciones mayores. Si nos vamos a esta división, recordamos que la división en realidad es una multiplicación. Entonces, por la inversa de la segunda, luego, como multiplicación que es, hacemos 2 por 15, 30, 5 por 10, 50. Vemos que es divisible entre 10, por lo tanto no hace falta hacer cálculos, el máximo común divisor es 10, luego 30 entre 10, 3, 50 entre 10, 5. Esta sería la fracción irreducible porque no hay divisores comunes, los hemos quitado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como ya no hay más divisores, porque los hemos quitado aquí, esta es la fracción irreducible. Los números son los más pequeños, pero las porciones reales, si las dibujásemos, serían mayores. Es lógico. Vamos a representar estas fracciones de estas cantidades. Entonces, vamos a representar la mitad de la mitad. Vamos a representar la mitad de un tercio. Vamos a representar la mitad de 5 sextos. Ya os doy la recta numérica con algunas de las divisiones hechas, con lo cual espero que resulte más fácil. Fijaros que cuando me dicen que haga la mitad de la mitad, realmente estoy haciendo una multiplicación. La palabra de, insisto, que quiero que la veamos como una multiplicación. Fijaros que, ¿quién es la primera mitad de esta? Y esta es la segunda mitad. Voy a hacer la mitad de algo. Es decir, entre 0 y 1 cojo la mitad. Y de esta mitad hago la mitad. Por lo tanto, 1 por 1 es 1, 2 por 2, 4. Esto es un cuarto, porque es una cuarta parte. ¿Es una cuarta parte de quién? De entre 0 y 1. Una cuarta parte, una mitad, y aquí tendríamos las 3 cuartas partes. La mitad de un tercio. ¿Vale? Tengo que tener un tercio. ¿Vale? Para tener un tercio, ¿qué hago? La unidad, la tarta entera, que está entre 0 y 1, la divido en 3 partes. 1, 2 y 3. Hasta aquí es un tercio. Me están diciendo que este tercio haga la mitad. La mitad de un tercio es lo mismo que una multiplicación. 1/2 por un tercio. 1 por 1, 1, y 2 por 3, 6. Luego, la mitad de un tercio es un sexto. Tiene lógica. ¿Por qué es un sexto? Un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos. La mitad de 5 sextos.
tengo que dividir la unidad, la tarta, en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una vez que tenga 5 sextos, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí, ahí obtendré la mitad. De esta longitud, la mitad que está aquí. La mitad de 5 sextos es 1/2 por 5 sextos, 1 por 5, 5, y 2 por 6, 12. Es decir, 5 doceavos. En realidad, esto es 5 doceavos porque habríamos dividido cada una de estas rayas en mitades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Las 2/3 partes de la mitad. Pues obtengo la mitad y divido en 3 partes. 1, 2 y 3. Y tomo 2. Luego las 2/3 partes de la mitad es 2 por 1, 2 y 3 por 2, 6. Es 2 sextos, que en definitiva simplificado sería 1/3. ¿De acuerdo? ¿Por qué sería 1/3? Porque entre 0 y 1 podríamos encontrar 3 partes. Una parte desde aquí hasta aquí, y otra parte desde aquí hasta aquí, y otra parte desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Pero también podríamos encontrar 2 sextos. Es decir, si en vez de decir lo hacemos así, diríamos 1 y 2. 2 partes de 6. Porque aquí sería 3, 4, 5 y 6. Sería 3 partes de 6, o sea, 2 partes de 6 o 1/3 parte. Una parte de otra y de otra. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro esto que estoy diciendo, que igual no, pero bueno, espero que sí. Bien, vamos a hacer esta actividad de verdadero o falso. Cuando multiplicamos la inversa de una fracción por dicha fracción, obtenemos la unidad. Bueno, aquí lo importante es que os pongáis un ejemplo. Es decir, cuando multiplicamos la inversa de una fracción, vale, vamos a poner una fracción cualquiera, 2/3, y la multiplicamos por su inversa, que es 3 medios, obtenemos 6 sextos, efectivamente. Esto es 1, 6 entre 6 es 1. Luego es verdad. La inversa de todo número natural tiene por denominador la unidad. A ver, un número natural lo puedo expresar como 2 unidades. Su inversa es 1/2. Vale, ahora voy y vuelvo a leer. La inversa de todo número natural tiene por denominador. Denominador. Pues no, el denominador, esto es falso. Si hubiese dicho como numerador, sería cierto. Dividir una unidad en partes iguales es como multiplicar, entendiendo que el resultado es un número que representa una parte más pequeña. Esto es verdad, lo hemos estado viendo. Es decir, si yo tengo una tarta y la divido en sus cuartas partes, puedo decir ¿cuántas cuartas partes caben en la unidad? Es como multiplicar por 4 trocitos más pequeños. ¿Vale? Luego, en la unidad tengo 4 cuartos. Es como multiplicar, aunque los resultados, insisto, al dividir, los resultados son más pequeños, pero los números son mayores. Para hallar la cuarta parte de un número, basta con dividir dicho número entre 4. Si yo tengo que hacer la cuarta parte de 20, es una cuarta parte de 20, que es multiplicar, por lo tanto va a ser 1/4 por 20 unidades. Luego la cuarta parte de 20 unidades es 20 entre 4. Luego es verdad. ¿Vale? Dicho número entre 4. Sí, es verdad. Me dará 5. La cuarta parte de 20 es 5. Dividir un número en 4 partes es como multiplicar por 4. Vamos a ver, no nos liemos. Es decir, vamos a dividir un número. Por ejemplo, 1000 entre 4. 1000 entre 4 no es multiplicar. Ojo, que ahora no estamos haciendo en cuartas partes, sino en 4 partes. No es lo mismo. Es decir, una tarta de 1000 gramos la divido en 4 partes y tengo 250 gramos cada parte. Es distinto. Luego esto es falso. Es que, ¿dónde está la falsedad? En que esto no era una fracción. Si hubiese sido en cuartas partes, sí.
Bien, dividir la unidad en sus cuartas partes es como multiplicar por 4. Pues ahora sí, ahora es verdad. La división, así tendremos los cuartos. ¿Cuántos cuartos hay en una unidad? Pues 4. La división de un número entre otro tiene el mismo resultado que la multiplicación de dicho número por la inversa del segundo. Bien, aquí volvemos a ponernos un ejemplo otra vez porque si no nos perdemos. La división de un número entre otro, ¿vale? 20 entre 5. Hasta ahí ya lo hemos hecho. Tiene el mismo resultado que la multiplicación de dicho número 20, por la inversa del segundo. La inversa de 5 es un quinto, claro, porque voy a hacer 20 por 5, me va a dar 20, 20 entre 5, 4. Es decir, al dividir 20 entre 5 es lo mismo que hacer la quinta parte de 20. ¿Vale? 20 entre 5, la quinta parte de 20, que es 4. Luego es verdad. Y bien, hasta aquí este vídeo de formación online del canal YouTube Trabajando con Matemáticas, el curso primero de ESO. Nos vemos en el siguiente vídeo que trabajaremos las operaciones combinadas. Y si os ha servido para aprender o recordar, no olvidéis dar al like.